Gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos, Tomás. Un gusto saludarte, Beatriz, también. Y un gusto estar con muchos amigos. La veo ahí a Mariel, gran amiga. Eh, y bueno, quiero en parte ser un poco polémico, porque para eso estamos. Hoy releí con sumo cuidado el artículo de Mariel Fitzpatrick, Iván Ruiz y Sandra Cruccianelli en Infobae del 5 de febrero, que es un verdadero mapa de lo que en el artículo se llama feudalismo y que forma parte de la convocatoria de hoy. Eh, y efectivamente, eso es lo que está sucediendo, no únicamente en Argentina, no únicamente en América Latina, y es una problemática que teóricamente tiene mucha relevancia. Digamos. Además, creo que el artículo ese es es un mini libro, ese artículo con toda la información empírica, con todo el encuadre que necesita. Ese artículo es un libro imprescindible, además, para comprender la dinámica de nuestra democracia desde 1983. Esto además me hizo recordar una anécdota que bueno, leyendo, porque hay buenos pasajes acerca de San Luis, entre las provincias que forman parte de este universo tan particular, y me hizo acordar en el año 2003, Argentina, en la post-crisis, ya estaban en campaña los candidatos para la elección de mayo de 2003, y uno de los candidatos era Rodríguez Sá, Adolfo, que había sido presidente, que además fue quien declaró el default de la deuda en términos nacionalistas, dicho sea de paso, una deuda cuyos bonos eran estaban 2/3 en propiedad de argentinos, pero bueno, fue una declaración de default nacionalista en principio. Yo estaba en el Wilson Center aquí en Washington ese año y recuerdo pocas semanas antes de la elección, su hermano, Alberto Rodríguez Sá, vino al Wilson Center porque hubo un panel con candidatos o con sus colaboradores cercanos. El candidato no había venido, pero sí vino su hermano. Y Alberto Rodríguez Sá tuvo una intervención muy curiosa diciendo que ellos eran muy democráticos, que nosotros hemos sido siempre democráticos, y somos tan democráticos que entre mi hermano y yo ganamos 18 elecciones consecutivas en la provincia de San Luis, ya sea para la gobernación, para la presidencia o para el Senado, para el asiento en el Senado. Y lo dijo con tremenda convicción y lo dijo con una, eh, digamos, con un cierto sentido de una reivindicación. Estaba ahí en Washington, en el Wilson Center, mostrando qué democrático que era. Y precisamente ese es el tema. En San Luis y en muchas provincias no se tiene presente que la democracia es un método para llegar al poder y un método para ejercerlo. Y que cuando uno vive en un sistema presidencial, eh, no tener alternancia en el poder significa dejar de tener democracia a mediano o largo plazo. Pero esto forma parte del universo que el artículo en cuestión de Infobae citaba. Es Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y otros feudos provinciales. Yo mismo escribí alguna vez sobre Formosa y Gilles Frank durante la pandemia. También escribí, tal vez se acuerden, sobre la familia Alperovich y la senadora Roqués, la esposa del gobernador, cuando dijo aquello de que yo tengo 10 mansiones, pedazo de bruto, eh, cuando le reclamaban que los inundados no tenían ayuda y ella tenía una mansión y contestó de esa manera, ofendidísima por su abnegación, lo cual me hizo pensar mucho en todo esto de la dimensión subnacional. Eh, Entiendo lo de feudalismo, que es una metáfora poderosa además, y las metáforas son imprescindibles, porque si no tenemos metáforas no podemos comunicarnos. Pero hay algo que tenemos que tener presente, yo creo, cuando lo usamos, el término, que es que no es lo que está ocurriendo en estos sistemas. Le queda un minuto, doctor Yamis. No, ni empecé todavía. Eh, Lamento, pero bueno, me apuro.
Estos son pactos centro-periferia. La periferia no es autónoma de ese centro, y el feudalismo es verdaderamente autónomo de un centro político. Los Isfrán, Rodríguez Sá, Juárez, etcétera, le son funcionales al centro. Y en este caso, básicamente al intento del kirchnerismo de convertirse en hegemónico. Muchos autores, comenzando por Ed Gibson, que fue quien acuñó el término, llamaron a esto autoritarismo subnacional. Y él comenzó allá por 2000 y algo, 2002, 2003, a plantear esta realidad de democracias en transición con sistemas políticos nacionales democráticos, aceptablemente democráticos, pero sistemas provinciales en la periferia, francamente autoritarios. Y lo hizo en base a dos casos, inductivamente dos casos, Oaxaca en México y, adivinen cuál, Santiago del Estero en Argentina. Luego escribió un libro o dos sobre la temática y esto puso el foco en el tema territorial, en el territorio, en las relaciones centro-periferia y en los problemas jurisdiccionales que son inevitables entre los gobiernos centrales y los gobiernos periféricos, más aún en federaciones, más aún en sistemas federales. Y no casualmente, los casos más estudiados de este tipo de orden autoritario subnacional han sido Argentina, ha sido México y ha sido curiosamente Estados Unidos, donde desde el fin de la guerra civil y a partir del el truncamiento de la reconstrucción, desde 1877 hasta la terminación de la segregación, hay autores que hablaron precisamente de sistemas autoritarios en el sur coexistiendo con un sistema político nacional democrático. Pero también hay una realidad que me parece más importante hoy tener presente, y termino, Beatriz, que estos regímenes, por un lado, son fuertemente patrimonialistas, que evocan aquello del sultanismo de Weber y que también lo operacionalizó más tarde Linz, un régimen autoritario sultanístico. Y es un poco, les da una idea acerca de qué tiene que ver. Y precisamente por esto, son muy permeables a las organizaciones criminales. Yo mismo escribí un artículo cuando fue el episodio de la matanza de 44 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, México, al que llamé Iguala y el autoritarismo criminal subnacional. Estos regímenes autoritarios subnacionales son particularmente permeables al crimen organizado por cuestiones obvias, por cuestiones de financiamiento, por cuestiones de negocios con estas organizaciones, por cuestiones de supervivencia. Y la problemática mexicana de hoy, para salir un momento de Argentina, es la visible y evidente nacionalización de dicho orden político. El autoritarismo criminal subnacional comienza a tener rasgos de autoritarismo criminal a nivel nacional. El otro problema, termino, es que Carlos y yo hace mucho tiempo que venimos hablando del problema del presidencialismo y el parlamentarismo. En general estoy de acuerdo con él, pero además hay otro problema que tenemos que ver en conjunto, que es el problema de los sistemas federales o los sistemas unitarios. Y así como Carlos es muy opuesto al presidencialismo por las ventajas que el parlamentarismo tiene, y comparto, yo creo que también en nuestras sociedades, donde lo tradicional y lo moderno están en un permanente estado de contradicción y conflicto, una estructura política federal, una federación, es un impedimento serio para la democratización y para la modernidad en su conjunto. Termino aquí. Perdón por extenderme. Gracias, Beatriz. Gracias de nuevo y aquí estamos.